continuar con la segunda parte del principio de refrigeración. En esta ocasión vamos a ver lo que es la transferencia de calor por conducción. Podemos ver en el ejemplo una varilla de 25 grados a 25 grados de temperatura, que todas esas moléculas se encuentran en equilibrio térmico, por lo tanto todas tienen la misma temperatura. Pero en el ejemplo de más abajo podemos observar cómo hay una barra y se calienta de un extremo y poco a poco va agarrando calor toda la varilla, aumentando la temperatura total de la varilla al final. Eso se debe por transferencia de calor por conducción de molécula a molécula. Más adelante vamos a ver por qué se da ese fenómeno. La transferencia de calor, como ya lo habíamos hablado, siempre se da de un objeto más caliente a un objeto más frío, y creo que con este ejemplo pues lo tenemos más que claro. Ahora vamos a ver cómo es que se genera realmente esa transferencia de calor. Pues vamos a ver un ejemplo. Podemos observar aquí cómo tenemos una transferencia de calor entre la hornilla que está produciendo fuego, por lo tanto produce calor. Ese calor es transferido hacia la olla o el recipiente. El recipiente puede ser hecho de aluminio, de cobre, de hierro, de zinc, y eso va a depender, porque dependiendo del material que está, pues así es el calor que va a necesitar, o bien absorbe más calor o menos. Y cuando ya ha absorbido calor el material del que está hecho el recipiente, él pues le transfiere el calor a las moléculas de agua, calentando el agua de esa manera, llegándola a un punto hasta en el cual podemos ver que el agua va a hervir, y ahí podemos ver la transferencia de calor de la hornilla a la olla, de la olla al agua, y así sucesivamente. Ahora veamos cómo es que se comporta esta transferencia de calor. Observemos que la varilla recibe calor en un extremo. Como le digo, la varilla está llena de moléculas, son millones de moléculas que existen en ese pedazo de hierro. Y en su momento, cuando no tenía calor, todas esas moléculas estaban ordenadas, quietas, pero a medida que se le va poniendo calor, empiezan a vibrar y se empiezan a transferir calor entre ellas, una molécula entre otra, y así sucesivamente hasta que toda la varilla logra aumentar de temperatura debido a la transferencia de calor por conducción entre molécula y molécula. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo podemos ver cómo hay una mano, y dentro de la mano tenemos un trozo de hielo. Observemos la transferencia de calor por conducción. El cuerpo humano, la mano, está transfiriendo calor al trozo de hielo, y por consecuencia el hielo se va a derretir. Pero creo que tenemos que tener bien claro eso. Aquí estamos viendo claro el ejemplo. Es la mano la que le transfiere calor al trozo de hielo, no el hielo le transfiere frío a la mano. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque el frío no existe para los técnicos, para los frigoristas. Ese término que nos tenemos que sacar de la boca, del frío, no existe. Aquí podemos ver bien claro cómo el hielo se va a ir deshaciendo a medida que pasa el tiempo, pero va a ser ¿por qué? Porque le estamos transmitiendo calor nosotros al trozo de hielo, y el ambiente también, que le está transmitiendo su calor por medio del aire. Ahora veamos, cuando se transfiere calor sufren cambios de estado en la materia. En el caso que estamos hablando ahorita es del agua, pues podemos ver cómo existen tres cambios. Tenemos el sólido, que es cuando el agua se está completamente en hielo. Podemos ver el estado líquido, que cuando está el agua líquida, y también nos podemos encontrar con el estado gaseoso, que es cuando el agua está completamente convertida en vapor. Estos fenómenos suceden debido a la transferencia de calor. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver cómo el trozo de hielo absorbe calor del ambiente. Es una absorción de calor natural, y a medida que va absorbiendo calor, pues el hielo se va a ir derritiendo, y eso va a ser porque las moléculas
recibieron calor y después pasaron de estar ordenadas a desarmarse o a como a separarse una de la otra, hasta que llegaron a un punto en el que ya no pudieron establecer un enlace una entre otra y tuvieron que deshacerse y separarse. Pero eso lo va a hacer por transferencia de calor. Si nosotros le aplicamos calor o por si alguna razón absorbe calor de forma natural, pero en este caso lo vamos a hacer aplicándole calor. Observe qué es lo que pasa cuando nosotros le aplicamos calor a ese trozo de hielo. Las moléculas que estaban unidas una con la otra, ordenadas, al recibir calor se separaron. Fue tanta la separación entre una molécula y otra que fue imposible mantener el estado de sólido. Por lo tanto, se deshicieron y se convirtieron en un siguiente estado, el cual es líquido. Ahora ya no tenemos hielo, tenemos líquido. Eso debido a que le aplicamos calor al trozo de hielo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo ya tenemos el agua completamente líquida. Ahora bien, pero si nosotros seguimos aplicándole calor a esa agua, vamos a seguir aumentando la energía interna de las moléculas a tal punto que se van a tener que separar más de lo que ya se habían separado cuando estaban en forma de sólido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros seguimos aplicando calor, las moléculas se van a separar una de la otra mucho más. Veamos cómo cuando le aplicamos calor. Si nosotros aplicamos calor, vemos cómo se separan las moléculas una de la otra. ¿Y eso a qué se debe? Pues al calor, a la energía interna, que aumentan las moléculas y empiezan a vibrar, y llega un punto en el que ya no pueden estar tan juntas como para mantener el estado de la materia en líquido, llegando a tal punto de separarse tanto y convertirse en vapor. Caso cuando ya se convierte en vapor, pues nosotros podemos ver una olla que la dejamos en una cocina y cuestión de tiempo, pues si no nos damos cuenta o nos descuidamos, vamos a encontrar la olla seca porque todo el agua se habrá evaporado. Vamos al ejemplo acá en la gráfica. Podemos ver cómo subieron los trozos de hielo hasta un punto donde dice fusión. Ahí el hielo se convierte en agua. Para nosotros seguimos calentando esa agua y llegamos a un punto que lo llevamos que era ebullición, pero nosotros seguimos calentando ese punto de ebullición, esa agua, y lo terminamos convirtiendo en lo que es completamente vapor. Esto tenemos que tenerlo claro porque ese es el principio que uno debe de entender para después entender el comportamiento de los refrigerantes. Veámoslo otra vez. Vemos como el hielo se va derritiendo a medida que le vamos aumentando calor y llega un punto en el que se convierte completamente en agua. Pero si seguimos aumentando la temperatura de esa agua, vamos a llevarla al punto de ebullición hasta un punto en el que la recalentamos demasiado y la convertimos pues en vapor, porque las moléculas ya no pueden estar juntas, unidas por la energía interna que han absorbido. Ahora veamos otro ejemplo, el mismo ejemplo, solo que qué pasaría si nosotros hacemos el inverso de lo que estamos haciendo. Veamos lo normal primero y luego vemos qué sucede cuando nosotros lo hagamos a la forma inversa. Veamos cómo los trozos de hielo empiezan a derretirse. Llegamos al punto de fusión donde completamente se convierte en agua. Seguimos calentando esa agua hasta llevarlo a un punto de ebullición. El agua hierve y seguimos calentando hasta llevarlo a un punto de vapor sobrecalentado. Podemos ver ahí como ya tenemos completamente vapor. Pero si nosotros hacemos la inversa de lo que acabamos de hacer, si en vez de calentar quitamos calor a ese vapor de agua, observe lo que sucede. Empezamos a quitarle calor a ese vapor de agua a tal punto que logramos condensarla de nuevo. Le seguimos quitando calor, la subenfriamos y la llevamos a un punto en el que la vamos a solidificar de nuevo, convirtiendo los trozos de hielo nuevamente en sólido. Es posible un subenfriamiento. Esto es lo que tenemos que tener bien claro a la hora de los principios de refrigeración, ya que el punto de ebullición y el punto de condensación son puntos muy importantes que se manejan en la refrigeración con los diferentes tipos de refrigerante que vamos a tratar. Por eso este es un ejemplo muy claro de cómo es el comportamiento de la materia
En el caso de la refrigeración, pues es refrigerante. Bueno, pues si te gustó el video, no olvides darle un like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en la tercera parte de este tema muy interesante.